¿Y qué pasó en otras partes del mundo en el universo de Fallout? Es una incógnita que mora en el fandom clásico y nuevo de esta saga. Esto debido a que prácticamente todos los productos de la franquicia se ambientan en Estados Unidos, retratando su estilo de vida, tecnología y política, viendo desde la perspectiva de este país, sus habitantes y remanentes, lo que aconteció en este vasto universo alrededor del mundo. Por desgracia, debido a la poquísima información oficial que hay acerca de este tema, tendremos que ayudarnos de la especulación para responder a la pregunta: ¿qué pasó en otras partes del mundo? Mi querido país, al igual que el vecino canadiense, sería uno de los que más sabríamos gracias a su turbia historia con Estados Unidos. Su historia sería similar a la actual, solo que en 2042 la Ciudad de México sería azotada por un fuerte terremoto, que dejaría al señor Mañoso, un robot clásico de esta saga, como un líder de ventas en el país, gracias a que era un excelente robot de construcción. Y esto solo como primera referencia al país en toda la saga. En 2051, debido a la escasez de recursos como el petróleo y la gasolina, Estados Unidos llevaría a cabo una sistematizada y hostil invasión a México, a través de sanciones y miedo colectivo, al acusar a dicho país de aliado comunista de China. Si bien no explican a fondo este fenómeno, podemos deducir que se realizó un golpe de estado al gabinete gubernamental de turno, al plantar pruebas ficticias y financiar grupos criminales para desestabilizar el país, cortar cadenas de suministro de recursos valiosos como alimentos y medicinas, además de claro la presión mediática diaria al acusarlos de comunistas. Al no poder mantener a raya a los criminales, los americanos se verían en la obligación de entregarnos su clásica libertad, llevando a cabo la invasión con todo su ejército. Todo esto tenía la finalidad de apoderarse de las refinerías de petróleo del país y así tener un suministro constante de este valioso recurso, fundando así la empresa de PetroChico, la cual era una submarca de Poison Energy, la megacorporación petrolera y energética de Estados Unidos, y que en Fallout 2 sirvió como base principal del enclave. En uno de los anuncios de este, vemos que sus sedes se encontraban en Veracruz, Puebla e Hidalgo. ¡Guaos! ¿Quién diría que mi querido ranchito sería mencionado en Fallout? En Fallout New Vegas vemos a Raúl Tejada, un necrófago que podía convertirse en nuestro posible compañero. Él nos contaría parte de la psicosis que se vivió antes de la guerra en este país, ya que nos habla de cómo él y su hermana se enfrentaron a cientos de saqueadores, grupos criminales y demás elementos para asegurar su supervivencia. En 2066, tras una larga lucha mundial por los recursos, conocemos que México se queda sin suministros, provocando el caos en la población y el malestar general, dando rienda suelta a que los grupos criminales tomen posesión del país, volviéndolo un estado sumamente violento y sin ley, aún más que hoy en día. En 2077 se hace la mención que una bomba atómica cayó sobre la Ciudad de México y posiblemente a otras ciudades importantes, por lo que en base a esto y el alcance de una bomba real, lugares como Puebla y demás estados centrales del país estarían asolados por la radiación. En la serie vemos que existe un refugio en la ciudad de Ensenada, Baja California, por lo que podemos intuir también que las bombas que cayeron en California, Montana y Texas hayan afectado al norte del país, volviendo a México un yermo muy similar al de Estados Unidos, por lo que sería muy interesante saber qué fue de este refugio en Ensenada. Tras la Gran Guerra, veríamos también que la RNC habría colonizado ciertas tierras del norte del país, terreno donde antes estaba México, especialmente Baja California. Buscando en internet, podemos encontrar diversos mapas hechos por el fandom. Y de todos, sin duda me quedaría con este, donde vemos una partición de terreno similar a los Estados Unidos, con facciones que hacen referencia a elementos mexicanos de antes de la guerra. Me gustaría pensar que si un día vemos más acerca de México en la saga, ver más facciones referentes a la cultura mexicana en el centro del país, y mayas en el sur, y la península yucateca. En este mapa, vemos también referencias a grupos criminales, los cuales sin duda controlarían gran parte del terreno de nuestro México, no solo en este universo, sino también en la vida real, si es que llegase a pasar. Y es que piénsenlo, son además del ejército los grupos más armados y los que mejor estarían listos ante eventos como estos.
por lo que, a diferencia de Estados Unidos, las facciones más poderosas serían de antiguos cárteles mexicanos de antes de la guerra y los puestos militares de Estados Unidos en el país, ya que recordemos que Estados Unidos no solo tendría presencia corporativa, sino también militar. Las ciudades serían un cúmulo de violencia y caos, por lo que, tal y como en el relato de Raúl, varias personas pondrían asentamientos en zonas que antes no eran pobladas, como las Sierras Madres Orientales y Occidentales, o las enormes selvas del sur del país, como la Lacandona o la de los Tuxtlas, por lo que los antiguos habitantes del norte del país migrarían al norte, o sea a Estados Unidos, o al sur, que sería a estas tierras. Si bien estaban alejados de saqueadores y otras amenazas, la fauna salvaje mutada sería su principal preocupación. Si bien lo que conocemos de Latinoamérica en Fallout es más acerca de México, los otros países del Centro y Sudamérica casi no se hablarían, o directamente no son mencionados, por lo que basándonos en México, realmente habrían tenido un destino similar, especialmente Venezuela, al ser uno de los países con más reservas de petróleo de todo el mundo. Veríamos algo igual al Plan Cóndor de la vida real. Estados Unidos haciendo de las suyas para desestabilizar gobiernos y poner a aquellos que sirvan a sus intereses. Latinoamérica sería brutalmente saqueada, al ser una zona sumamente rica en recursos naturales. 2077, durante la caída de las bombas, podemos deducir que estas serían destinadas principalmente a capitales importantes, como lo podrían ser Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo o Río, Santiago, Chile, Bogotá o Lima. Y como sabemos, las bombas de Fallout son más radiactivas que destructivas, por lo que la radiación que sería liberada en estas ciudades sería expandida por todos sus territorios, dejando claro un yermo similar a Norteamérica, aunque con menos destrucción, tomando en cuenta que realmente Sudamérica no era un objetivo tan primario como Norteamérica, y en este universo sería sumamente saqueado. Pero sin embargo, reinaría la falta de ley y el desgobierno. Aquellos campesinos que vivían en comunidades alejadas establecerían tribus y grupos de saqueadores, teniendo un destino similar a México. Además de que estos se establecerían en lugares que antes no eran muy comunes, como lo podría ser en el extremo sur de Argentina, el Amazonas de Brasil, la cordillera de los Andes o el tapón de Darién de Panamá. Si bien las ciudades principales quedarían destruidas, realmente las zonas rurales estarían mejor conservadas, siendo estos yermos similares a Apalachia. Sin duda alguna, Latinoamérica sería un destino interesante para ver en el lore de Fallout. Por suerte, en el canon sabemos bastante del destino de Europa y Oriente Medio. En este universo, la Unión Europea como tal no existe. Aquí sería llamado la Commonwealth Europea. Esta dependía de Oriente Medio para la importación de petróleo, pero este estaba escaseando y los árabes subían sus costos, buscando aprovechar la riqueza de los europeos, por lo que tras acaloradas revueltas en la ONU, inspirados por la invasión americana a México, llevarían a cabo una invasión armada a Oriente Medio, provocando la disolución de la ONU, ya que si revisamos en internet, libros y todo eso, sabemos que el objetivo principal de la Organización de las Naciones Unidas es evitar otra guerra, y en este universo pues ese objetivo ya habría fallado. Esto, claro, iniciaría un conflicto armado. Esta guerra desgastaría a ambos bandos, al punto de que los árabes se acabarían todo su petróleo durante la guerra, desgastando todos sus recursos peleando contra los europeos. Unos dicen que por odio y otros que por un ataque terrorista, pero de lo que no cabe duda es que Oriente Medio sería atacado por una bomba nuclear. Y estos como respuesta harían lo mismo contra Italia. Todo esto dejaría devastadas dichas zonas. Los europeos, por su parte, sin recursos tras la guerra, entrarían en un conflicto interno que desestabilizaría la Commonwealth Europea y dejaría esta zona bastante marginada, tanto como para que personajes como Alastair Tenpenny, de origen inglés, migren a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades, algo dicho por un guionista de los mismos juegos. ¿Quién diría que en este universo Europa estaría muchísimo peor? Yo creo que inclusive que Latinoamérica, y eso ya es mucho decir. De
África, por otro lado, no se sabría mucho, pero al poseer también recursos valiosos como el uranio, probablemente igual sería saqueada. Veríamos guerrillas internas entre Estados Unidos y China por adueñarse de territorios africanos. Tras las bombas, podríamos deducir que África sería un yermo bastante hostil, tomando en cuenta que la fauna en estas zonas es bastante salvaje. Ahora mutada, la cosa es mucho peor. Ahora imagínate ver un león mutado, un rinoceronte mutado y más hostil, o un hipopótamo gigante. Sin duda alguna, las criaturas que se enfrentarían aquí serían bastante peligrosas. La Unión Soviética en este universo jamás se disolvió, solo pasó a segundo plano, ya que a pesar de ser socialistas y afines filosóficamente a los chinos, simplemente los soviéticos permanecerían neutrales ante los conflictos mundiales. De hecho, casi no se sabe nada, a pesar de ser un país bastante importante en la historia de la realidad, a pesar de poseer grandes recursos como petróleo y gas en su vasto terreno. Sin embargo, sabiendo esto, no se tienen registros en el lore acerca de un conflicto de la Unión Soviética por parte de China o Europa, por lo que podemos deducir que en este universo no existen dichos recursos, o ellos mismos se los habrán acabado antes. Cabe señalar que por ser un país exageradamente grande territorialmente, las bombas lanzadas en ciudades como Moscú, entre otras, solo afectarían pocas porciones, dejando otras zonas más retiradas como habitables, siendo la Unión Soviética un lugar de hecho bastante bien, al menos en comparación a las otras zonas del mundo. Aunque eso sí, los inviernos nucleares aquí serían devastadores, y los yaoguai serían una preocupación bastante grave. Probablemente el vistazo más cercano que veamos a Moscú en Fallout lo encontraríamos en otra saga afín, y me refiero a la Metro, que básicamente toma esta idea de la Moscú posapocalíptica nuclear. Y que son excelentes juegos, por cierto, el Taco los recomienda. Algo interesante de los soviéticos es que en este universo tuvieron una muy buena relación con los americanos, tanto que en el primer Fallout, uno de los personajes prediseñados a elegir es la hija de un diplomático soviético. El gran enemigo de América, China, sería un engranaje que movería la gran guerra en el universo de Fallout, siendo una potencia mundial igual de poderosa que Estados Unidos. Estos tomarían más protagonismo que los soviéticos en el tema del comunismo, siendo la contraparte de los americanos capitalistas. Antes de su guerra, China y los Estados Unidos competían para obtener los desechos de taladrar el petróleo debajo del mar Pacífico. Los esfuerzos de los geólogos chinos eran saboteados por los espías estadounidenses, con la finalidad de que Poseidon Energy terminasen construyendo su plataforma petrolera en dicho territorio. Las relaciones empeoraban de tal manera que en 2066 estallaría la famosa guerra sino-estadounidense, cuando los chinos, hartos de las provocaciones de Norteamérica, llevarían a cabo una invasión a Anchorage, donde Estados Unidos aún tenía reservas de petróleo. Debido al avance chino por parte del general Jin Wei, Estados Unidos anexó de manera hostil a Canadá, obligándolos incluso a participar en esta guerra. En esta batalla, los gringos demostrarían su poder armamentístico con las poderosas servoarmaduras, que cambiarían las tornas de la batalla a su favor. Durante esta batalla, China desplegaría cientos de espías por el territorio estadounidense, pero por su parte, los norteamericanos lograrían arrasar contra los chinos en Anchorage, por lo que tras esta batalla, llevarían a cabo una invasión directa a China. Mientras que los medios americanos celebraban la victoria de Anchorage, los espías chinos estaban invadiendo Estados Unidos. En el momento más tenso de la guerra sino-americana, las bombas serían lanzadas, acabando con el mundo. No se tienen datos de la China postnuclear, pero se intuye que tanto remanentes de tropas americanas como ciudadanos chinos vivirían aquí. A diferencia de América, aquí habrían más necrófagos, ya que no se tiene conocimiento de algún programa similar a Voltec, por lo que los ciudadanos chinos quedarían más expuestos a la radiación. Quizá con los años que pasen, las disputas entre los remanentes americanos y los nativos chinos sean dejadas de lado, todo con la finalidad de sobrevivir. Pero no neguemos que en el territorio conquistado de antes de la guerra por los americanos exista algún tipo de enclave político, que sean de soldados que quieren reavivar el espíritu norteamericano. Se tienen datos que inclusive los espías chinos en territorio americano crearían asentamientos y se quedarían en América, como los necrófagos remanentes de Fallout 3 o el general del submarino chino en Fallout 4, o la ciudad con más presencia china, la ciudad Xi,
de San Francisco en Fallout 2. En cuanto a la India o a las Coreas, no se tiene mucho conocimiento de su destino, pero basándonos en que el mundo estaba en guerra por los recursos, podríamos intuir que China tendría el control de estos países asiáticos. Y es que tras la invasión de los norteamericanos a territorio chino, estas zonas podrían haber servido para que los altos mandos chinos se mantuvieran a salvo de la guerra. Y tras 2077 terminaría igual que todo el mundo. De la joya de Oceanía no se tendría nada de información al respecto, por lo que podríamos deducir que al igual que en el resto del mundo, al caer las bombas, cundiría el total desorden. Ciudades como Canberra o Sydney serían destruidas totalmente. Aquí no me preocuparía por los saqueadores o algún enclave político, sino de la fauna, ya que al igual que con África, sabemos que la fauna en Australia es turbia. Ahora imagina con las mutaciones de Fallout, veríamos bichos aún más grandes y aún más venenosos. Prácticamente sería Mad Max, pero con bichos más turbios. Y como dato curioso, la saga Mad Max inspiró a la de Fallout. Es por esto la calca del cuero de carretera que llevaba Max Rokatansky en Fallout 2, 3 o 4. Nueva Zelanda, por otro lado, no le veo sentido que caiga una bomba. Lo mismo aplica a otras zonas como Filipinas, pero en caso de caer, dejaría a estas zonas bastante tocadas, lo cual me lleva a otros lugares que no son países como tal. Las islas en Fallout, aunque a priori suenen como lugares seguros de radiación, guerra y muerte, en esta saga tenemos ejemplos de que no. Claramente está de ejemplo lo visto en el DLC de Far Harbor de Fallout 4, donde viajaríamos a una isla, que igual fue devastada. Si bien no se explica realmente si cayó una bomba ahí, se puede deducir que al caer las bombas simultáneamente en todo el mundo, la radiación traída por las corrientes de aire contaminarían dichas zonas, volviéndolas yermos. Y es que la radiación liberada por todas las bombas en conjunto realmente llenarían toda la Tierra de radiación, volviéndola insostenible. Pero a pesar de todo, la humanidad logró adaptarse a las nuevas reglas de este mundo que ellos mismos habían creado. Por desgracia, ni Interplay en su tiempo, ni Bethesda nos dieron un panorama claro del mundo de Fallout fuera de Estados Unidos, pero sin duda el mundo que construyeron da pauta para estas preguntas interesantes. Déjame en los comentarios en qué otro país o lugar te gustaría que se llevara un Fallout. Personalmente, me gustaría uno ambientado en China, para así conocer la otra perspectiva de la Gran Guerra. No olvides revisar mi video de cómo podría ocasionarse los eventos vistos en el universo de Fallout, pero en la vida real. Yo soy Taco Misterio y nos vemos en el siguiente video.